Hoy tenemos una clase muy especial porque tenemos una clase sobre la ley de riesgo de trabajo. La ley de riesgo de trabajo, la ley 24.557, ley de riesgo de trabajo 24.557, esta ley, fue una ley muy polémica, extremadamente polémica. Adivinen quién la hizo, ¿no es cierto? Es del año 95, por supuesto que la hizo él, el genio, pero es una ley muy polémica. Tuvo infinita cantidad de problemas, tuvo infinita cantidad de cuestionamientos, declaraciones de inconstitucionalidad, fue una locura esta ley. Así que para entender esta ley, que fue un gran problema, tenemos que hacer una suerte de derrotero histórico para ver cómo funcionó siempre el tema de los accidentes de trabajo. ¿Por qué? Porque la ley 24.557 es tan polémica, está tan mal hecha y tan fragmentada en distintos pedazos de normas, decretos, resoluciones y demás, que realmente no se puede ni siquiera estudiar. Ustedes hoy agarran el texto de la ley y la mitad está derogado y la mitad está complementado por otras leyes. Entonces verdaderamente se hace muy difícil estudiar esta norma. Por eso era por ahí tan importante que tengamos esta oportunidad de verlo y juntos tratar de ir entendiendo cómo funciona el sistema. Entonces, la clase pasada tuvimos una primera aproximación a lo que son las suspensiones en el contrato de trabajo y en particular, tema que viene medio vinculado con este, las suspensiones que acontecen como consecuencia de enfermedades o accidentes inculpables. Cuando empezamos con este tema, el doctor Subera aclaró, inculpable es un término complejo, porque no es claro. Inculpar en nuestra jerga, en nuestro idioma, inculpar es asignar responsabilidad a alguien, ¿no es cierto? Eso es inculpar. Las suspensiones por las enfermedades inculpables son muy específicas, son muy particulares y hacen normalmente, desde el punto de vista didáctico, está bueno que haya quedado bien separado accidentes y enfermedades inculpables para cosas que no son laborales y accidentes de trabajo, que es lo que vamos a ver hoy, para cosas que no son, para cosas que son del trabajo. Y ya lo vamos a ver bien. En el fondo ese concepto está un poco equivocado, pero a los efectos de esta clase, a los efectos didácticos, nos viene bárbaro separar bien los dos temas. Pero claro, son los puntos que hacen a la salud del trabajador. Y de eso nos tenemos que ocupar ahora. Y en particular, vamos a tener que ver cómo fue históricamente este punto. Y para ello vamos a hacer un ejercicio de arqueología jurídica. Me van a tener que ayudar ustedes. Vamos a situarnos en el año 1914. Yo entiendo que esto puede ser un poco absurdo, que les puede parecer medio raro, pero la única forma de entender bien cómo funciona todo este tema es ver cómo nació y cómo funcionó desde siempre. Porque si lo vamos a ver, y si vamos a mencionar leyes de 1915, 1914, como estamos viendo ahora, es precisamente porque algunas cosas se mantienen igual, ¿está bien? Entonces, vamos a ubicarnos en 1914. Imaginemos entonces que estamos en 1914 y somos un trabajador y de pronto sufrimos un accidente. Sufrimos un accidente trabajando. Estábamos trabajando con una máquina, la máquina se zafó algo y ¡pum! Me lastimé la mano. Me corté la mano. La pregunta es, vamos a suponer algo más drástico. Vamos a suponer que el tipo se sacó la mano, se cortó la mano entera. ¡Mano peluda! ¡Ah! ¡Ay, mi dedo! Entonces, el trabajador ese, ¿puede hacer algo? ¿Tiene algún tipo de posibilidad de reclamar para que le reconozcan algún tipo de dinero o algo? Algo hay. El Código Civil está, de hecho, está vigente de 1872, si no me equivoco. Está vigente el Código Civil. Entonces, algo hay. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el Código Civil. El Código Civil. En esa época era el Código Civil, ni siquiera el que tenemos ahora. Pero teníamos algo. Sistémico, ¿qué tenemos? No tenemos nada, 1914, pero tenemos el Código Civil. ¿Y qué podemos reclamar? Daños en el Código Civil, perfecto, daños y perjuicios. Daños y perjuicios. Ahora bien, necesito que tomemos un tiempo para recordar un poquito el derecho a las obligaciones, la responsabilidad civil, y les pregunto entonces, si yo quiero reclamar al empleador, por ejemplo, para que me indemnice los daños que sufrí en la mano que me corté, ¿qué es lo que tengo que probar? Es decir, y bien claro, ¿cuáles son los requisitos o los presupuestos de la responsabilidad civil? Una eternidad más tarde. Que mencione la antijuricidad me hace pensar que penosamente lo estudiaron con libros viejos o con criterios doctrinarios antiguos. No me gusta que se enseñe así, es una pena. No funciona así. Funciona un poco más, es más clara la ley, pero es importante. Es un hecho que produce un daño y ese hecho que produce ese daño está conectado causalmente, entonces hay un nexo de causalidad,
y ese nexo de causalidad está limitado, o está delimitado, mejor dicho, por el factor de atribución. Entonces ahí tenemos los 4 presupuestos de la responsabilidad civil. Alguien dice antijuricidad. Eso es una noción incorrecta, ahora vamos a ver por qué. Pero es un hecho que está en contacto, en conexión causal con un daño, y esa conexión causal viene delimitada por el factor de atribución. Pero situémonos entonces en 1914. Entonces, ¿cómo harían el juicio? Ustedes dicen, bueno, hubo un hecho que fue ¿cuál? Y el daño ya lo tenemos claro, le falta la mano. El hecho conectado causalmente, ¿cuál es? ¿Y cuál sería el factor de atribución? ¿Cómo solucionamos esto? ¿A alguien se le ocurre qué podíamos usar? El riesgo o vicio de la cosa no se encontraba vigente. No había ningún tipo de factor de atribución que sea daños en el trabajo. No existía. Recuerden el Código Civil. Imagínense que no está la ley laboral. No hay nada sobre el accidente del trabajo. No existe para nada. Lo único que tiene es el Código Civil. ¿El Código Civil habla de accidente de trabajo? Podría haber responsabilidad objetiva del empleador por ser guardián de la cosa. Entonces todos estamos pensando que si esta fuera una situación actual, el riesgo o vicio de la cosa, o la actividad riesgosa, dice el artículo 1757 del Código Civil Comercial actual, pero antiguamente era el artículo 1113 del Código Civil, decía, el riesgo o vicio de la cosa. Entonces, si él es guardián de la cosa que genera el daño, debería ser responsable. Pero ese es un factor de atribución objetivo. Pero recordemos que había factores de atribución que son subjetivos y factores de atribución que son objetivos. Pero penosamente ese factor de atribución objetivo todavía no existía en el año 1914. Así que tristemente ese no. Ese factor objetivo de atribución fue incorporado después de la reforma que se hizo en 1967, entró en vigencia en 1968 el Código Civil. La ley 17711 incorporó ese factor de atribución. Así que no existía, lamentablemente. Pero alguien habló de culpa, Lautaro, y ese es un factor subjetivo. Recuerden, factores subjetivos, culpa o dolo. Entonces, Lautaro dice que por ahí, por la culpa del empleador, se produjo ese daño. Y esa es la respuesta correcta. La única forma que teníamos en 1914 de conseguir que se condene al empleador a pagarle los daños y perjuicios sufridos por el trabajador era si el trabajador podía demostrar que existía culpa del empleador en la producción de ese daño. Entonces, por ejemplo, que el empleador le dio una máquina fallada o que no le hizo el mantenimiento o que la rompió o algo que genere por cuestión de negligencia del empleador que se justifique que hay relación causal entre el hecho y el daño. Ahora, este punto tan importante que menciona Nahuel era la única alternativa que tenía el trabajador en el año 1914. O bien prueba que había culpa o bien prueba que había dolo. Los factores de objetivos, si bien existían, ojo, existían, los factores de atribución objetivos no existían los que nosotros necesitamos para resolver este caso. Entonces es una situación muy compleja. En los factores clásicos de atribución uno tiene que demostrar que hay culpa o dolo, que tiene que demostrar que el daño se produjo como consecuencia de la culpa o dolo de la otra parte. Y esos son los factores más clásicos. Pero este aquí el problema. No solo es difícil probar la culpa del empleador, sino que imagínense ustedes que hacer un juicio en 1914 no era nada simple, era muy caro para el trabajador. Entonces, aparte estaba el problema del dinero. No solo estaba el problema de la dificultad probatoria, del factor subjetivo de atribución, que siempre es difícil, sino que además estaba el problema del dinero. La forma de hacer un juicio era conseguir un abogado, no cualquier abogado tenía gratis, muy difícil realmente acceder a un abogado y luego muy difícil solventar los costos del juicio. Ustedes recuerden que para iniciar un juicio siempre hubo una tasa de justicia, es decir, una tasa de un impuesto a la justicia, que uno tiene que ir y pagar una parte de lo que es el reclamo, salvo que haga un beneficio de litigar sin gastos, pero eso en definitiva estaba todavía muy en pañales, era un concepto, ni siquiera estaba claro que hubiera existido y no en todas las provincias, eso seguro. Entonces era una situación muy compleja, porque era muy caro, porque era muy difícil. Pero todo tiene una contracara. Hay cosas malas, pero tiene una contracara. Y la contracara es importante. La indemnización que iba a recibir el trabajador era una indemnización que nosotros llamamos indemnización integral. En el Código Civil, la indemnización es por todos los daños que uno pueda llegar a demostrar. Entonces, si verdaderamente uno tiene, por ejemplo, no solo la pérdida de la mano, sino que además, por no tener esa mano, ya no puedo tener trabajo, ahí hay lucro cesante, sino que además me pierdo de oportunidades que hubiera tenido, ahí hay pérdida de chance, hay daño moral, hay una serie de rubros indemnizatorios que generan que la indemnización trate de reconstituir todo el daño.
obviamente que es imposible volver el tiempo atrás y que el tipo tenga la mano de vuelta, pero sin embargo, la indemnización va a tener la extensión más amplia posible de acuerdo a todo lo que se pueda llegar a acreditar. Entonces es importante saber que sí, es cierto, es difícil probar la culpa, es caro probar que existió esa culpa, pero la indemnización al menos, la indemnización es una indemnización que debería ser suficiente para compensar la horrible pérdida de ese trabajador. Lo mejor posible, ¿no es cierto? Esa, en definitiva, en última instancia, una vez producido el daño, todo se trata de una cuestión de dinero, de cuánto es lo que yo tengo que abonar para tratar de compensar el desastre que se produjo. Y esta es la realidad. Entonces, ese era el único camino que tengo. Entonces, vamos a simplificarlo un poco. Vamos a dejar, por un lado, la dificultad de probar, ¿no? Entonces, la prueba es un aspecto bien negativo, porque es muy difícil probar. Después, el costo es un aspecto bien negativo, y porque era muy difícil acceder a la justicia. La indemnización integral, eso es importante, eso es un positivo. Perfecto. Entonces, imagínense ustedes que están en 1914, un trabajador tiene un accidente, bueno, un trabajador tuvo un accidente, una pena, mala suerte, pobre tipo. Pero resulta que en este momento lo que estamos empezando a ver es un cambio en la matriz productiva del país. Empezaba a haber una incipiente industria. La industria agraria era la más importante. Empezaron a haber cada vez más actividades que involucraban el trabajo y los riesgos del trabajo. Y entonces después las propias ya manufacturas y las producciones más específicamente industriales generaban más nivel de accidente. Entonces, precisamente cuando pasa a ser el problema de un trabajador, de 2 trabajadores o de 10 trabajadores, y pasa a ser un problema de ya una importante cantidad de trabajadores, ya son varios los que se accidentan, recuerden ustedes que en esa época el trabajador era el padre de familia, era el que si no trabajaba no se llevaba alimento a la casa. Entonces, un trabajador sufrió un accidente, tuvo una familia que quedaba desamparada. Entonces ya esto poco a poco empezó a convertirse, no ya solo en un problema de un trabajador aislado, sino ya en un problema social, en una contingencia social. Es ahí entonces a donde el legislador toma nota de este problema y se suma a un tren importante de una innovación en el punto de vista de la legislación en todo el mundo, pero principalmente, ¿cuál es nuestra fuente? Que es la legislación europea, y se sube al tren de las innovaciones legislativas y realmente en forma, yo diría, una de las primeras leyes importantes del mundo, una de las primeras leyes importantes del mundo, en 1915 se decide efectivamente tratar este tema y sale la ley 9688. 1915. Esa era la ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se llamaba Ley de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales en la Industria. Era una ley que era solo para la industria. Ustedes saben hoy que si ustedes sufren un accidente de trabajo, los van a atender y la RT los va a atender, sea que trabajen en la industria o sea que trabajen en cualquier otro trabajo, de los trabajos bajo relación de dependencia. Entonces, en esa época, en cambio, solamente había una previsión para el trabajo en la industria, que era donde se producía la mayor cantidad de accidentes y que de hecho es a donde hoy se sigue produciendo la mayor cantidad de accidentes. Entonces, este punto es importante. El legislador en 1915 se dio cuenta de que hay un grave problema. Un grave problema porque realmente el acceso era tan difícil para el trabajador que se quedaba en un absoluto desamparo. Probar la culpa del empleador. Imagínense ustedes conseguir los testigos. Eran otros trabajadores que si se atestiguaban quedaban todos despedidos automáticamente. Era realmente muy difícil conseguir acreditar algo en contra del empleador. En este momento el legislador toma cartas en el asunto y genera un sistema que va a traer una serie de beneficios. Una serie de beneficios para poder entonces afrontar esa contingencia social tan importante. Y el primer punto que habíamos dicho que era dudoso o problemático era el punto de la prueba, ¿no es cierto? Y precisamente aquí es a donde el legislador empieza a innovar o a generar un avance importante. Es en el momento en el que incorpora una serie de factores objetivos de atribución, que era precisamente lo que me hablaron muchos. Esto sería bueno probarlo, me dicen, con un factor objetivo de atribución, como por ejemplo el riesgo vicio de la cosa. Claro, el tema es que no existía, pero entonces uno de los primeros factores objetivos de atribución importantes es el factor de atribución que incorpora esta ley. Incorpora 2 factores de atribución, que son los denominados accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Esos son los 2 puntos que incorpora la ley y que son objetivos. Si se produce un accidente de trabajo, la responsabilidad es automáticamente del empleador
es objetivamente responsable el empleador. Y entonces se genera un enorme beneficio en ese trabajador que le permiten la posibilidad de reclamar con una simpleza verdaderamente que no existía en ninguna otra normativa. Es cierto que existían factores objetivos de atribución, de hecho en el Código Civil había, de hecho también había en el Código de Minería, había factores objetivos de atribución de responsabilidad, pero no tan importantes como los que se incorporaron con esta ley, como los que se incorporó después en 1968 cuando hablamos del riesgo, vicio de la cosa. Ese sí fue un game changer. El 1968 cambió totalmente la estructura del Código Civil y fue muy importante esa reforma. Entonces, esto genera que ahora hay factores objetivos de atribución importantes que son el accidente y la enfermedad. Accidente y enfermedad. Y esto es un gran positivo para el trabajador, mucho más fácil de probar. Además, otra cosa que casi siempre se omite, y no sé por qué se omite, porque realmente es un punto central de la ley, pero la propia ley establecía el beneficio de pobreza, así se llamaba. Es algo así como si fuera el principio de gratuidad que tenemos hoy en el derecho al trabajo, que indica, artículo 20 de la ley de contrato de trabajo, que indica que el proceso laboral debe ser gratuito para el trabajador, es decir, no tiene que irrogar mayores costos, y lo mismo de alguna forma establecía esta ley, una suerte de beneficio de litigar sin gastos, ya estaba previsto en la ley original, en 1915 estamos hablando, así que muy interesante, porque esto generaba que los trabajadores puedan reclamar y no que tengan que gastarse la poca plata que les queda en el mundo en contratar abogados, pagar tasa de justicia y demás. Entonces, ahora aparece un beneficio, se llamaba beneficio de pobreza, ¿no? Beneficio de pobreza. Y este es otro gran punto positivo porque les permitía reclamar. Ahora, aquí viene el otro punto. Así como hay una cara de la moneda que es positiva, después está la cara negativa. Y la cara negativa es que la indemnización que establece la ley siempre fue una indemnización tarifada. Indemnización tarifada. Es decir, no se hace una reparación de todos los daños y perjuicios sufridos, sino que se hace una indemnización especial como si fuera un fragmento indemnizatorio que tiene en consideración cosas muy típicas y propias del trabajo. Es decir, se fija en cuánto tiempo de trabajo útil tenés en tu vida, cuánto es tu remuneración. Ahora lo vamos a ver, por supuesto, pero la idea es esa, es una tarifa ya fijada de antemano. No es una indemnización de todos los daños que puedas sufrir, tan solo un fragmento de esos daños que son los relativos bien al trabajo. Entonces, ese es el punto. Muy positivo algunas cosas, y la indemnización sí, muy limitada, mucho más limitada que la indemnización que preveía el Código Civil y Comercial. Entonces, en 1915 se produjo esto que fue verdaderamente revolucionario. Quedemos entonces con el tema de la ley y vamos viendo cómo funcionó. Y lo marco de esta forma precisamente porque hoy es igual, en el centro la lógica es la misma. Entonces vamos a ver que todo esto no es una explicación histórica inútil, sino que todo esto tiene utilidad. Entonces, yo les hablé de que la ley incorporó dos factores objetivos de atribución. Uno que se llama accidente de trabajo y el otro que se llama enfermedad profesional. El beneficio de pobreza era para todo el que reclame, para todo trabajador que reclame en el marco de esta ley. El tema es que esta ley expresamente tenía una restricción, no se los mencioné porque no me pareció tal vez tan importante, pero en ese momento, en 1915, para que vos puedas reclamar de acuerdo a esta ley, tenías que tener un sueldo bajo, es decir, tenías que ser pobre. Hoy los trabajadores pueden reclamar cualquier trabajador, pero en esa época eran solo los trabajadores de sueldo bajo. Dice el monto, eran 3.000 pesos, pero andás a ver qué pesos, 1915 y cuánto valdría hoy. Mi historia comienza en 1932. Teníamos que decir Tigiri porque ese Kaiser nos robó la palabra 20. Creo que era poca plata, o sea, sí sé que era poca plata. Entonces, si eras un tipo que ganaba más plata, tenías que reclamar con el Código Civil como el resto de los ciudadanos. En cambio, a los trabajadores pobres se les daba esta ley específica para su situación. Así que era una ley para pobres, esa es la realidad, no lo quise decir así, fue una ley para pobres. Claro que sí. Oh. Entonces, después esto cambió, ¿no es cierto? Hoy cualquier trabajador puede reclamar. Entonces, hablemos de los factores de atribución. Accidentes de trabajo. Accidentes de trabajo es el primero de los que incorpora la ley, es muy importante. ¿Qué es un accidente de trabajo? ¿Cómo lo podemos definir? Y la verdad, ¿cómo podemos definir un accidente de trabajo? Es difícil, ¿no es cierto? Podemos ensayar alguna idea. Lo cierto es que la ley en 1915 pensó, fue viva, y dijo, tengo una idea, no lo voy a definir.
Y por eso el artículo 1 de la ley 9.688 decía, será responsable el empleador por los accidentes que ocurran en el trabajo, y después vamos a ver en qué condiciones, pero decía, será responsable por los accidentes que ocurran, y no decía qué era un accidente. Bueno, esto es verdaderamente un elogio a una correcta técnica legislativa, porque si vos empezás a definir lo que es un accidente, entonces enseguida se empiezan a ver las dudas sobre si un accidente tiene tal característica o tal otra, y para ser bien concreto, la ley actual sí define lo que es un accidente de trabajo. Entonces voy a hacer un viaje al futuro rápido, pero después vuelvo a 1915. Pero la ley hoy dice expresamente que un accidente de trabajo es un hecho súbito y violento, que se produce en el trabajo, ¿no? Después vamos a ver en qué condiciones, por eso tampoco cambió, pero digo, es un hecho súbito y violento. Ahora, imagínense ustedes lo siguiente, pues si esa es una definición de lo que es un accidente, imagínense ustedes que entran, ustedes trabajan en un frigorífico, ustedes entran en la cámara frigorífica y la puerta suave y lentamente se cierra tras sus espaldas. Ustedes se dan cuenta, para su terror, que han quedado lentamente encerrados en esa cámara frigorífica. Pueden desesperar, pueden gritar, pero lo van a hacer durante un tiempo. Eventualmente se van a cansar de que nadie los escuche y el frío de la cámara los va a envolver en un delicioso sueño que suave y prolijamente los va a llevar directo a la muerte. Entonces, dicen que morir congelado es la mejor manera de morir. Una enfermedad respiratoria, pero eso sería una enfermedad, a diferencia de un accidente. Entonces, por eso el legislador hoy quiere hablar de hechos súbitos y violentos, medio para distinguirlo de accidentes. Eso por ahí es la idea del legislador actual. Es una idea incorrecta, porque ¿quién negaría que una persona que ha quedado encerrada en una cámara frigorífica, como el ejemplo que le digo, no es un accidente? Por supuesto que es un accidente. Nadie lo negaría, pero ningún juez diría que no es un accidente. Es un típico accidente, aunque no sea ni súbito ni violento. Por eso digo, la ley actualmente, cuando dice súbito y violento, la verdad que fue una estupidez. Por suerte los jueces no le dan tanta bola, y si ven un accidente suave y un accidente delicado, va a seguir siendo un accidente de trabajo si realmente es un accidente de trabajo. Y por eso, si se quedan encerrados en una cámara frigorífica, no se preocupen que va a ser un accidente de trabajo. Nadie lo va a discutir. Pero lo cierto es que la definición actual es una porquería. Es más, les voy a hacer ahora mismo una demostración. Con este marcador voy a hacer una demostración, no sé si están listos, para ver un accidente de trabajo. Ahora mismo ustedes van a presenciar un accidente de trabajo. Porque, presten atención, acá viene el accidente de trabajo. Nadie se sorprenda. Esto cuando lo hago en vivo y en clase es mucho peor, porque alguien siempre se asusta, pero esto es un accidente de trabajo. Eso fue un accidente de trabajo. Yo estoy trabajando, o sea que esto ocurrió con motivo del trabajo, pero está bien, si fuera un empleo privado, ¿no es cierto? No es un empleo dentro de la ley de contrato de trabajo, pero estoy trabajando y las ART me cubrirían si esto hubiera sido un verdadero accidente. Pero la ley dice, escuchen esto, dice que es un hecho súbito y violento. Eso que vieron recién fue súbito y violento. Pero se olvida de decir que tiene que generar un daño. ¿Pueden creer? Le voy a poner otro Menem lo hizo, porque la verdad que es increíble que la ley esté tan mal pensada y tan mal escrita. Mezclar el artículo 6, cuando define accidente de trabajo, lo define literalmente como se los acabo de decir, como un hecho súbito y violento que ocurre en el trabajo. Puede ser cualquier cosa, y puede no generarle daño a nadie, pero bueno, así es como lo definió. Así que, moraleja, si son legisladores, mejor no definir. Ya lo había dicho Vélez Arfiel en una nota en el Código Civil. Pero bueno, como la ley de 1915, volvamos al pasado. ¡Cuidado! Es una ley inteligente, fue una ley muy inteligente y muy buena, no definió lo que es un accidente. Pero entonces sí lo condicionó. Dijo, por ejemplo, que el empleador será responsable por todo accidente que ocurra, dice, con motivo por el ejercicio del trabajo. Con motivo, vamos a ir poniéndolo acá, con motivo, me va a quedar chico, pero no importa, con motivo y en ejercicio del trabajo. Entonces decía que un accidente de trabajo, el empleador será responsable por el accidente que se produzca con motivo y en ejercicio del trabajo. ¿Qué significa esto? Significa básicamente
el accidente que iba a estar protegido era aquel que ocurría mientras mientras el trabajador expresamente se encontraba trabajando. Entonces imagínense que el trabajador estaba con un torno, torneando una madera, y saltaba un pedazo de madera y le sacaba un ojo. Entonces, como estaba con motivo y en ejercicio de su trabajo, entonces la ley lo protegía. Vamos a suponer que estabas trabajando en altura, estabas pintando un techo, lo que sea, se rompe la escalera, pum, te rompes la cabeza, estás con motivo y en ejercicio del trabajo. Esta definición era bien concreta, y vamos a ver que con el tiempo esto se fue ampliando hasta lo que conocemos hoy. Pero básicamente ese era un accidente de trabajo. Con el paso del tiempo empezó a cambiar este punto, y es importante que lo vayamos viendo para llegar a la solución actual. Es que ese con motivo y en ejercicio era como muy específico. Y sin embargo, las leyes internacionales eran un poquito más amplias. En el año 1930 y algo, nuestro país ratifica el convenio número 12 de la OIT. Ese convenio es sobre accidentes de trabajo en la industria agraria. Así era el convenio de la OIT. Cuando ratifica este convenio, no solo se da la ley le empieza a quedar corta, se da cuenta que la ley nos quedó corta. ¿Por qué? Porque nuestra ley se dedicaba solamente a la industria. En esa época estaba muy marcada la diferencia entre obrero, que es obrero de la industria, empleado, que es empleado de comercio, y peón, que es el peón agrario. Entonces, esta ley era solo para el obrero industrial. Y cuando ratificamos el convenio de la OIT, nos damos cuenta que el peón agrario estaba fuera en nuestra ley. Y en el convenio era específicamente sobre accidente de trabajo en la industria agraria. Entonces es por eso que hubo que modificar la ley original. Y expresamente se modificó, se amplió un poco el ámbito de aplicación, se incorporaron nuevas industrias, recién se incorporaron todos los trabajos dependientes en el año 1946, pero antes de eso era para las industrias en general, y luego se incorporaron, por ejemplo, la industria agraria, como consecuencia de ese convenio de la OIT. Y finalmente también entonces se reformó el concepto de lo que es el accidente de trabajo. Y ya no solo hay una protección por los hechos que ocurren con motivo, sino dice la ley ahora, cambió el contenido, y la ley 12.631, si no me equivoco, es una ley muy vieja, creo que es de 1936, o la ley 12.631, cambió el concepto y ahora dice: el empleador será responsable por los accidentes que ocurran con motivo o en ocasión. Con motivo o en ocasión. Entonces vamos a anotar esta otra posibilidad. Con motivo o en ocasión. ¿Y a qué se refiere la ley con esto? ¿Qué significa? Bueno, nuevamente, con motivo es expresamente cuando el trabajador está efectivamente trabajando, efectivamente realizando la tarea, y eso le genera el daño. Eso es con motivo. Si ustedes se fijan, eso es algo bien concreto, es expresamente cuando la persona está prestando servicio y por ende el empleador tiene como mayor control, por así decirlo. Es algo bastante lógico que si una persona sufre un accidente mientras está trabajando, se lo responsabiliza el empleador, precisamente porque es como que es en beneficio del empleador, que es el dueño de todo eso. Recuerden que esto es un factor que se imputa en forma objetiva al empleador por ser el dueño de ese establecimiento laboral, básicamente. Entonces, cuando se agrega en ocasión, se amplía esto. ¿Qué significa en ocasión? Básicamente, para que se entienda bien, básicamente en ocasión significa mientras se encuentra a disposición del empleador. Es decir, no solo cuando está expresamente trabajando, sino mientras está por ahí en el establecimiento, por ahí está esperando, que se está descansando, por ahí está sentado y esperando que se libere la máquina que tiene que usar, por ahí estaba al lado, un poco más lejos, no estaba trabajando, pero está a disposición del empleador, es decir, está básicamente en el establecimiento. Entonces, por ejemplo, a partir de esta reforma, a partir de esta importante reforma, ya no solo se protegen los accidentes que se ocurren mientras expresamente estamos haciendo el trabajo, sino que ahora, por ejemplo, si se rompe una máquina en la esquina y vuela una madera y me pega en el ojo, yo que estaba sentado comiendo no sé, fumándome un pucho, o que fui al baño y volví, o lo que sea, que estaba en el establecimiento pero no estaba trabajando, aún así me van a proteger. Entonces, no solo los accidentes con motivo, sino ya aquellos que ocurren mientras me encuentro a disposición. Entonces, fíjense que ahora estamos un poquitito más lejos de la órbita del control del empleador. Porque el empleador puede estar bien atento a cómo se hace el trabajo, pero por ahí explotó la máquina acá y le pegó una astilla a un tipo que estaba yendo al baño a descansar. Entonces uno dice, uy, pero ¿cómo podía controlarlo? Bueno, sí, es un poco más difícil, está como un poquito más lejos. Entonces, por eso yo lo grafico
con círculos concéntricos. Entonces, con motivo es como lo más claro, en ocasiones más amplio, es mucho más amplia la previsión de la ley. De a poco empezamos a llegar al concepto actual. Nos falta un paso más. Lo que empezó a ocurrir fue lo siguiente. Imagínense que debe haber pasado muy parecido a esto, ¿no? Imagínense que un trabajador estaba llegando a la fábrica, lo más bien, y justo antes de entrar, algo explotó y le pegó al trabajador y lo lastimó también. Se le explota la cara justo antes de entrar al establecimiento. ¡Inocente Paloma! Tomemos como ejemplo una persona que estaba por entrar al establecimiento, no había llegado a entrar, no estaba adentro todavía, no estaba a disposición del empleador, pero estaba a punto de entrar y explota la fábrica y se le vuela el ojo. Entonces, esto se empezó a plantear. ¿Este accidente fue en ocasión de trabajo o no fue en ocasión de trabajo? Algunos jueces decían, no, no está en ocasión de trabajo porque no estaba a disposición del empleador. Todavía no estaba dentro del establecimiento, todavía no había ni llegado. Estaba por llegar, pero no había ni llegado. Otros jueces empezaron a decir, no, pará. No estaba a disposición, pero estaba por ponerse a disposición, estaba a punto de ponerse a disposición. Entonces empezaron a decir, sí, es como si estuviera por estar en ocasión de trabajo, es casi como en ocasión de trabajo. Y empezaron a incluirlo. Claro, después vino un trabajador que estaba a una cuadra, y dice, bueno, yo estaba llegando, estaba a una cuadra del trabajo, y justo ahí me pisó un auto. Entonces estaba por estar a disposición. Entonces, ¿es ocasión de trabajo? ¿No es ocasión de trabajo? Bueno, algunos jueces decían que sí, que estaba por ponerse en ocasión de trabajo, otros decían que no estaba a disposición todavía. Entonces, como había mitad de los jueces que decían que sí, mitad de los jueces que decían que no, un antiguo plenario, uno de los primeros plenarios, que fue el plenario creo que es el plenario número 17, que se llama plenario guardia. En el plenario guardia, la mitad de los jueces empezaron a decidir si esto correspondía incorporarlo dentro de la ley de accidente de trabajo o no. Y entonces, efectivamente, los jueces, el plenario creo que es el plenario 21 que se llama guardia, que es del año 1952 o 1953. En ese plenario, entonces, los jueces decidieron incorporar a estos trabajadores que estaban dirigiéndose al trabajo, precisamente darle la protección de la ley. El argumento era que estos trabajadores se encontraban en el trayecto al trabajo y por ende no hubieran sufrido ningún accidente si no hubieran estado yendo a ponerse a disposición del empleador. Era como que se estaban por poner en ocasión de trabajo. Entonces, estos son los famosos accidentes in itinere. Es decir, aquellos que ocurren en el trayecto desde la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Esa es la idea. Entonces, fíjense ahora cómo se amplía infinitamente, porque ustedes me pueden decir que el empleador tenía control sobre cómo se trabaja expresamente con motivo del trabajo. Uno me puede decir, incluso el empleador puede tener responsabilidad sobre lo que ocurre mientras se encuentra a disposición en su establecimiento, a disposición el trabajador. Pero ¿qué control puede llegar a tener el empleador sobre la esquina de la casa del trabajador donde estaba saliendo para trabajar y lo pisó un auto? Es realmente muy difícil, no es una cuestión de control, insisto, esto es responsabilidad objetiva, no depende de la culpa del empleador, es lo contrario, acá no es una cuestión de culpa, es una asignación objetiva de la ley. Ahora bien, fíjense cómo se termina ampliando este concepto de accidente desde el mínimo, que era el accidente que ocurre específicamente cuando trabajo, a el accidente que ocurre incluso mientras estoy a disposición y aquel incluso que se produce cuando estoy yendo a ponerme a disposición y que nunca se hubiera producido si no hubiera estado yendo a trabajar. Entonces, por eso es tan importante ver este derrotero histórico, porque la ley actualmente dice exactamente esto, dice exactamente esto. Después vamos a ver algunas particularidades, porque la ley actualmente creó las ART y demás, así que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero la idea básicamente es la misma, protege accidentes con motivo, en ocasión o in itinere. Esa es la idea. Si lo pisa un auto, debería hacerle juicio también a la persona que lo pisó y entonces que le generó ese accidente de tránsito. Y efectivamente, el empleador le puede hacer, no es que no puede hacerle el juicio al que lo pisó. Pero el punto es, el trabajador tiene el derecho de hacer los dos juicios, hacer el juicio por daños y perjuicios al que lo pisó y además hacerle un juicio al empleador por el accidente de trabajo. Lo que no puede haber después, y por eso hay que ser muy atento cuando uno hace este tipo de demandas, no cuando las hace, sino más bien cuando las contesta, que es
que después el trabajador no termine cobrando 2 veces lo mismo. Porque si el daño ya se lo pagó el empleador por la ley de accidente de trabajo, pues lo tiene que pagar porque es una responsabilidad objetiva, entonces después en el juicio civil no podría también reclamarse, por ejemplo, lucro cesante, porque ya la ley le da el lucro cesante. Entonces deberían reclamar otra cosa, no sé, daño moral o lo que sea. Recuérdense que la ley igual le da una tarifa, no le da una indemnización completa. Entonces el trabajador podría reclamar la tarifa al empleador y la indemnización, el resto completa, al que lo pisó con el auto. Así que sí, se mezclan, ojo, esto se puede mezclar. Y de hecho se puede producir que después en un juicio laboral tengan que esperar primero al resultado del juicio o de la responsabilidad de un tercero o lo que pueda ocurrir después. Esto puede ocurrir. No ocurre siempre porque son dos caminos distintos, pero puede llegar a haber alguna superposición, pero es un poco más específico. Vieron cómo se fue ampliando poco a poco. En la última ampliación, el accidente in itinere se produjo por la vía jurisprudencial primero, mediante el plenario Guardia, que es de 1953, si no me equivoco. Recién se incorporó la ley en 1960, pasó muchísimo tiempo, pero ya se empezaron a reconocer los in itinere en el año 1953. El segundo punto que teníamos que ver entonces es el tema de las enfermedades. Porque la ley entonces establece una diferencia, dos vías de reclamo, accidentes por un lado, enfermedades por el otro. Los accidentes, entonces, son esos hechos que se producen con motivo, en ocasión o in itinere, pero las enfermedades son distintas. ¿Cómo regula la norma? ¿Cómo regula la norma de las enfermedades? Simple. Las enfermedades profesionales siempre fueron, y de hecho siguen siendo hoy, una lista expresa confeccionada por el Poder Ejecutivo. Es una lista que dice, es muy clara, dice, esta es tu tarea, esta es tu actividad, y este es el accidente la enfermedad típica de esa actividad. Entonces, por ejemplo, si ustedes trabajan en una minería, la enfermedad típica es el saturnismo. Si trabajan con carnes, triquinosis, qué sé yo. Si trabajan con levantando pesos, daños columnarios, como sea. En definitiva, hay lumbalgia, por ejemplo, sería. En definitiva, es una lista que confecciona el Poder Ejecutivo donde dice tu actividad y cuál es la enfermedad. Entonces, si vos vas, lo único que tenés que demostrar es que era esta tu enfermedad y esta tu actividad. Si coincide, si está en la lista, está automáticamente responsable el empleador. Automáticamente. Es así como funcionaba en ese momento y es de hecho así como funciona hoy. De hecho, hoy, y esto es interesante, véanlo, hoy funciona así, es el decreto 658 del año 96. Este es el decreto actual. Y si lo ven, es una lista, básicamente, sí tiene una pequeña diferencia, pero en cuanto a la confección de esa lista, pero básicamente es una lista. Y ahí están las actividades y las enfermedades, típicas enfermedades de esa actividad. Eso es una enfermedad profesional. Entonces, así es como funciona. Entonces, así transcurrió la ley, muy bien, funcionaba muy bien, porque los trabajadores pudieron empezar a reclamar y obtener, no una indemnización completa, porque recordemos que eso estaba en el Código Civil, sino que pero algo podían obtener, una indemnización tarifada, algo es algo. Entonces fue muy importante. Claro, el trabajador, y esto también es importante, podía realizar una opción, podía optar por reclamar ya sea lo que decía la ley especial, la ley 9.688, o si no, podía optar por el Código Civil. Ahora, lo importante, pues esto lo decía la propia ley, es que si optaba por una, abandonaba la otra. Si optaba por la otra, abandonaba la anterior. Entonces, vos podías optar si hacer un reclamo de la ley o si querías hacer un reclamo del Código Civil, un reclamo integral. Si usabas una, abandonabas la otra. Entonces, esto fue así, funcionó muy bien durante mucho tiempo. En determinado momento ocurrió un cambio tan importante en la legislación que verdaderamente se termina de romper el sistema. Lo que ocurrió fue que en 1967, como les dije, la ley 17.711 modifica el Código Civil y agrega el factor de atribución objetivo. El factor de atribución objetivo más importante de todos los que estaban en el Código Civil, o el más usado, se usa todos los días en accidentes de tránsito, en accidentes de trabajo también, que es el daño ocurrido por el riesgo o vicio de la cosa. Entonces, muy importante, este cambio realmente afectó totalmente el sistema. ¿Por qué? Porque verdaderamente era muy fácil demostrar que el daño se había producido porque había una cosa riesgosa. Por ejemplo, si un trabajador está trabajando en una sierra giratoria, y obviamente que es recontra peligroso, y por ende es lógico que se le impute el daño por el riesgo de esa cosa giratoria. Es obvio. Entonces, los trabajadores empezaron ya a mirar con más gusto las normas del Código Civil. A eso se le agrega otro punto central. Se había creado el fuero del trabajo.
ya teníamos un fuero especializado. Es decir, 1967/68, ya estaba el Fuero del Trabajo fue creado en 1946, como todas las normas laborales más o menos, pero digo, había un fuero específico, entonces había muchos beneficios, había ahora una norma especial del Código Civil que ayudaba mucho a los trabajadores, y entonces esto empezó a generar que todo el mundo reclame por el Código Civil y medio dejen de lado la ley especial. Entonces, si tenemos de vuelta, si pensamos que estaba el Código Civil por un lado y la ley especial, vamos a ponerla así, ley especial para abarcarlas a todas, el Código Civil que les permite reclamar una indemnización absoluta con un factor objetivo que es el riesgo o vicio de la cosa, ahora se vuelve mucho más lindo, porque ya es más fácil probarlo. El Código Civil no tenía factores de atribución objetivos importantes. Tenía, sí, pero no los importantes. La ley, aparte, y acá por eso quiero trazar una buena distinción, una cosa es el Código Civil y otra cosa es la ley. El Código Civil te da una indemnización poderosa. La ley, pero este era el punto, por eso quise ser tan claro en la distinción. La ley, en cambio, no te da una indemnización buena, te da una indemnización pequeña, pero te daba factores objetivos de atribución. Claro, te lo daba desde 1915. El código reciente lo empezó a dar en el año 68, porque entró en vigencia en el 68. Entonces, como que en el 68 cambia absolutamente. ¿Por qué? Porque tenemos un factor objetivo y encima tenemos la indemnización poderosa. Entonces, el código se volvió la mejor opción. Este tiene factor objetivo, pero la indemnización era muy, muy chica. Entonces se volvió la peor opción. Todo el mundo empezó a reclamar por el Código Civil. Pero ustedes van a decir, ¿y el Código Civil ante quién reclamaba? ¿Ante el juez civil? Y la respuesta es no. Una de las pocas cosas que me importó y que me enseñó y que me aportó la materia de Derecho Internacional Privado, que realmente no me gustó nunca, es la diferencia entre ley aplicable y juez competente. El juez competente es el juez laboral, porque el juez laboral, creo que vamos a llegar a ver algo sobre procedimiento laboral, pero básicamente el juez laboral tiene competencia para resolver todos los conflictos que se dan entre trabajadores y empleadores, obvio. Entonces, si esto es un accidente y si es un reclamo del trabajador al empleador, el juez competente es el juez civil, el juez laboral, perdón, pese a que se apliquen otras leyes, como el Código Civil. Una cosa es juez competente, otra cosa es ley aplicable. Eran el Código Civil aplicado por jueces laborales. Entonces, fíjense ustedes, en el año 1968, los jueces laborales empezaron a aplicar el Código Civil y a dar indemnizaciones civiles, es decir, indemnizaciones totales. Obviamente que era una fiesta, era mucho más beneficioso, enormemente poderoso el reclamo por el Código Civil en comparación a la ley especial. Y la ley especial empezó a quedar medio en desuso. ¿Para qué sí servía la ley especial? ¿Para qué se les ocurre que servía la ley especial? Y sí, la respuesta es correcta. En el accidente in itinere, ¿cuál es la responsabilidad del empleador? ¿Qué riesgo, vicio de qué cosa le van a hacer responsable al empleador? De nada. Por eso es, efectivamente, para lo que quedó reservada la ley, más o menos, eran para los accidentes in itinere. Para eso y para otra cosa que es muy importante que quiero ver ahora. Porque ahora tenemos bien en claro cuáles eran las dos, y de hecho cuáles siguen siendo los dos caminos de reclamo del trabajador. O bien por la ley especial, diciendo que hay un accidente o una enfermedad, o bien por el Código Civil, diciendo, por ejemplo, que hay riesgo o vicio de la cosa, que es lo que se suele hacer hoy, sigue siendo así. Entonces la pregunta es, ¿en qué casos la ley es mucho más útil? Bueno, en los in itinere. Pero hay otro caso que también es muy importante. ¿Qué pasa si a ustedes les imputan riesgo o vicio de la cosa? ¿Cuál es la forma en que el empleador podría zafarse de esa responsabilidad? ¿Cómo hace el empleador para eximirse de la responsabilidad civil imputada por el riesgo o vicio de la cosa? Si a mí me imputan responsabilidad objetiva en los términos del Código Civil, entonces la única forma en que yo me puedo zafar, si soy el dueño de la cosa, es demostrando que se ha roto o que se ha interrumpido el nexo causal. ¿Y cómo demuestro que se interrumpió el nexo causal? Con la culpa de la víctima, con el dolo también, obvio, o con la culpa de un tercero por el que yo no debo responder, o por el caso fortuito o fuerza mayor. Esas son las formas de romper la responsabilidad y básicamente interrumpir el nexo causal. Por ejemplo, si es cierto, se lastimó con mi auto, pero, es decir, ahí está la cosa riesgosa, el auto, se lastimó con mi auto, pero el tipo se tiró abajo, culpa de la propia víctima. O porque lo empujó un tercero, culpa de un tercero por el que no debo responder.
O caso fortuito, qué sé yo, cayó un relámpago y salió volando el auto y le cayó encima al tipo. Es un caso fortuito y entonces en esos casos se rompe el nexo de causalidad y no hay responsabilidad civil. Eso está claro, ¿no es cierto? Bueno, este punto es interesante. ¿Por qué? Porque para la ley de riesgo, para la ley de accidentes de trabajo, y la misma ocurre ahora, esto no es tan así. De hecho, la culpa de la víctima no exime al empleador. La propia culpa del trabajador no exime al empleador. Solo el dolo, y esto es muy importante, solo el dolo del trabajador exime de responsabilidad. Y después también existe otro punto respecto del caso fortuito o la fuerza mayor, porque la ley, incluso en 1915, inventó algo totalmente distinto. Inventó lo que se llama fuerza mayor inherente al trabajo o fuerza mayor ajena al trabajo. Y entonces, y esto funciona así, si es un caso de fuerza mayor, habrá que ver si esa fuerza mayor es inherente al trabajo o si es ajena al trabajo. Y es muy difícil distinguirlo, pero la idea es la siguiente. Si esa fuerza mayor, ese caso de fuerza mayor, hubiera ocurrido y le hubiera producido el daño al trabajador en cualquier situación de todo el mundo, aunque hubiera estado en la casa jugando a la Play o que hubiera estado en lo de un amigo tomando una birra, entonces esa fuerza mayor es ajena al trabajo. Pero si en cambio, aunque sea que cayó un rayo, pero el rayo cayó en la fábrica, y si no hubiera estado en la fábrica, no me hubiera accidentado, entonces esa fuerza mayor es inherente al trabajo. Entonces, para que quede bien claro, solamente el empleador se libera de responsabilidad, y ojo con esto, solamente el empleador se libera de responsabilidad en caso de dolo del trabajador o fuerza mayor extraña al trabajo. Es decir, aquella que hubiera ocurrido incluso estando en la casa del trabajador. Por ejemplo, una inundación termina ahogando el tipo. Bueno, si tiene que ser una inundación de magnitud tal que se hubiera ahogado, ya sea en la fábrica o ya sea en su casa. Ahora, si la inundación se produjo y se ahogó porque lo que se inundó más es la fábrica, entonces fuerza mayor inherente al establecimiento y por ende, insisto, el empleador es responsable. El empleador es responsable siempre por un accidente de trabajo, salvo dolo del trabajador o fuerza mayor ajena al trabajo. Y eso es muy importante. ¿Vieron la enorme diferencia que hay entre uno y otro? Y respecto del tercero, por ejemplo, un accidente de tránsito, venga un tercero y me mate, en ese caso, la única forma que puede eximirse es un caso en el que se produce de modo tal que se hubiera ocurrido de cualquier forma, esté donde esté el trabajador, y no porque estaba en el camino, por ejemplo, o no porque estaba trabajando. Típico caso de ejemplo, el robo. Una persona, viene un tercero a robarme y me pega un tiro en la pierna. Ahora, ¿cuándo me robó? Porque estaba en mi casa tranquilo, bueno, entonces no tiene nada que ver el empleador. Si me robó porque yo estaba caminando hacia el trabajo, no me hubiera robado esa persona si yo no hubiera estado yendo a trabajar. Y esa es la lógica que tienen que hacer. Si yo no hubiera estado yendo a trabajar o en trabajo, no me hubiera pasado esa fuerza mayor, ese caso fortuito o ese hecho un tercero. Esa es la libera de responsabilidad. Imagínate, un accidente de tránsito, ustedes en una moto no tenían casco y muchos jueces van a decir que hubo al menos parte de la culpa de la propia víctima que no se puso el casco, en que se haya roto la cabeza, tiene parte culpa de la propia víctima. Fíjense qué interesante. Para liberarse de responsabilidad del Código Civil es un poco más fácil. Responsabilidad de la ley especial, muy difícil. Como empezó en el 67/68, todo el mundo del Código Civil, la ley empezó a ser cada vez más inútil, muchos juicios laborales por el Código Civil terminaban ganando y terminaban haciendo cada vez más amplios los conceptos sobre la responsabilidad del empleador. Cada vez más, y entonces la ley empezó a quedar un poco en sin uso y se empezó a llenar de juicios laborales. Entonces así transcurrió el tiempo hasta que vino cierto prócer de cierta provincia de La Rioja, de una pequeña localidad de Anillaco, vino a gobernar a todos los argentinos. Y entonces él vino con ideas muy buenas, porque los trabajadores tienen demasiado derecho. Y entonces quiso sacarle los derechos a los trabajadores. ¿Y qué es lo que planeó el Carlos? Una importante reforma del sistema de accidentes de trabajo. Era como que había demasiados juicios y como que entonces no quería tanto juicio, la famosa industria del juicio, el Carlos la quería cortar de cuajo. Entonces, ¿qué quiso hacer el Carlos? Bueno, primero lo primero, casi apenas empieza el gobierno del Carlos, el tipo sacó una ley, que es la ley 24.028. Entonces, la ley especial derogó la ley 9688 y puso la 24.028.
Es decir, el tipo se dio el gusto de derogar una ley que llevaba vigente 75 años, 75 años o más, no, 75 años de vigencia, el tipo se dio el lujo de derogarla, un campeón. Y puso la ley 24028. Él tenía algunos detalles, pero por ahí el más llamativo, el más importante para este tema, es que en esta ley el Carlos empezó a dar el primer paso. ¿Y qué quiso hacer? Bueno, quiso dejar bien en claro que si vos querés reclamar por la ley especial, reclamá tranquilo, sé feliz. Pero si querés ir por el Código Civil, como todos esos chantas de la industria del juicio, vas a tener que ir ante civil, dijo el Carlos. Entonces esto trajo muchos problemas. ¿Por qué? Y bueno, el proceso civil es más complejo, tiene caducidad de instancia, el proceso laboral no, el proceso civil ya necesitas, entonces, salvo que hagas un beneficio de litigar sin gasto, tenés que pagar una tasa de justicia, es decir, y una serie de inconvenientes mayor para que el trabajador se vea disuadido. Es más largo, es decir, tiene una serie de perjuicios. El Carlos quiso reformar para que los trabajadores, si querían reclamar con el Código Civil, vayan al juez civil. Esto no estaba 100% aceptado ni por la doctrina ni por alguna jurisprudencia, porque lo cierto es que para los temas laborales, el juez competente es el juez laboral, ¿no es cierto? Entonces esto fue un poco resistido, pero en definitiva él lo quiso imponer así. Como se dio cuenta, entonces, que el Carlos se dio cuenta que esto no era suficiente, dio el siguiente paso, que fue el paso matador. Y el paso matador es la ley de riesgo de trabajo, que es la que conocemos hoy. Finalmente llegamos al año 1995, pero creo que entró en vigencia en el 96, la ley 24.557. Entonces, ahora la ley especial es la ley de riesgo de trabajo. Ahora sí hablemos con propiedad. La ley de riesgo de trabajo. ¿Y qué dijo el Carlos entonces? ¿Cómo terminó de arreglar todo? Bueno, una cosa fabulosa hizo. El tipo metió un artículo fabuloso que es el artículo 39 de la ley de riesgo de trabajo. El artículo 39 es fantástico. ¿Por qué? ¿Qué dijo el artículo 39? Dijo, el trabajador solo puede reclamar las indemnizaciones que establece la ley especial. Y si quiere ir al Código Civil, preguntaba un incauto. Estaban todos los incautos preguntando, ¿y cómo hacemos para el Código Civil? Miren, mientras los incautos están sentados moviendo los pulgares y cantando así. Y el Carlos dijo, no puede. Así de fácil. Le prohibió a los trabajadores reclamar por el Código Civil como el resto de los seres humanos. De ese modo, había seres humanos y trabajadores. Entonces les quiero contar una anécdota para que se den cuenta de la importancia de todo esto. Les voy a contar una anécdota a regañadientes. Antes la contaba con más tranquilidad, ahora no me gusta un carajo porque se van a dar cuenta más o menos cuántos años tengo y no me gusta. Pero la cosa es así. Algunos de ustedes recuerdan que hubo un famoso vuelo de la empresa Lapa, que el avión levantó y cayó ahí en la costanera, que fue por ahí, y se mataron todos. Fue tremendo, fue una cosa horrible. Ese tremendo accidente de avión, que dejó como 200 muertos, yo lo utilicé como argumento para convencer al resto de los compañeros de mi curso de que nos convenía usar como empresa para ir a Bariloche Lapa, porque era muy difícil que se vuelva a caer otro avión de Lapa. Aparte, como estaban en el horno con todo el desastre que habían hecho, era mucho más barato. Entonces era o ir por el rápido, escuchen las marcas, gente, escuchen las marcas, o ir por el rápido en micro, bajón, para mí por lo menos, o ir por Lapa en avión y teníamos un montón de beneficios. Los pude convencer con el argumento de no se va a caer otro, un argumento totalmente inespecífico, pero estadísticamente adecuado. Los convencí a todos, pero lo malo es que yo no iba a ir. Yo no tenía plata para ir a Bariloche, entonces no iba a ir de viaje egresado a Bariloche, pero convencí al resto. Por suerte el APA, entre todos los beneficios, también otorgaba más liberados y me regalaron liberados, así que pude ir. Así que genial. Funcionó eso de convencer a la gente. Evidentemente había algún germen de abogado malicioso ahí, egoísta, dando vueltas. En ese momento cayó el avión del APA, murieron 200 personas, pero además de 200 personas murieron 6 o 7 trabajadores, no es lo mismo. Por la muerte de su pariente, que en ese momento fue de alrededor de $1 millón $. Recuerden que estábamos todavía en la convertibilidad. Así de viejo soy. De $. Y como entre 1 millón y 2 millones. ¿Por qué? Por la responsabilidad, por el riesgo vicio de la cosa. Obviamente eran responsables. Todos reclamaron por el Código Civil y todos ganaron. Pero los trabajadores no podían reclamar por el Código Civil. Estaba prohibido. Entonces solamente pudieron cobrar lo que decía la ley. Y recuerden que la indemnización de la ley es una indemnización tarifada. Y no solo eso, la tarifa es una porquería y encima tenía un tope.
El tope en ese momento creo que eran 110.000 pesos, después se subió a 180.000 pesos, pero creo que en ese momento era 110.000 pesos. Así que las azafatas, los pilotos que había, eran creo 2 pilotos y 6 azafatas que murieron, si no me equivoco. Esas personas, los parientes de esas personas cobraron indemnizaciones de 110, de menos de entre 110 y menos, 110.000 pesos y menos. Así que unos cobraban 1 millón, otros cobraban 110. Así de hermosa la ley de riesgo de trabajo. Un verdadero desastre. Pero uno se pregunta, ¿pero cómo? Yo soy trabajador, automáticamente pierdo mi derecho a reclamar todo. Y no tenés derecho a reclamar nada. Les digo más. La ley solamente permitía reclamar en un caso, pero le daba tanta vergüenza decirlo que ni siquiera lo puso con nombre y apellido. Dijo, solamente se podrá reclamar por el Código Civil en el caso del artículo 1078 del Código Civil. Les daba vergüenza decirlo. El artículo 1078 es el dolo específico. Es decir, si el empleador venía y específicamente te pegaba un tiro en la cara, ahí sí. Pero era dolo específico, ni siquiera el dolo eventual, ponele. No había manera de reclamar por el Código Civil, estaba bien separado. Entonces, fíjense ustedes lo siguiente, si viene el empleador haciendo malabarismo con unas granadas, y de pronto una granada se le cae y te explota las 2 piernas, bueno, fue por culpa, no, yo no te quise explotar las piernas, es culpa grave incluso, pero es culpa. Y es fantástico, no podía reclamar por el Código Civil porque es solamente dolo específico. Una vergüenza el sistema este. Este sistema estuvo vigente desde el año 95 hasta que empezaron las declaraciones de la inconstitucionalidad que lo llevaron al récord Guinness a esta ley. Fantástico. Entonces, este sistema horrendo estuvo vigente hasta que empezaron las inconstitucionalidades fuertes, y esas empezaron en el año 2004, con 3 fallos muy importantes que sacó la Corte, en realidad 2 fallos sobre este tema, pero en el mismo momento, en lo que se conoció como la primavera de 2004, la Corte sacó 3 fallos muy importantes. En el 14 de septiembre, 21 de septiembre y 28 de septiembre de 2004, salieron 3 fallos muy importantes, 2 de los cuales están referidos expresamente a esta ley. Y el primero de ellos, el que voy a mencionar, que es muy importante, es el fallo Aquino. En el fallo Aquino, la Corte dijo, este sistema que le prohíbe al trabajador hacer reclamos en el marco del Código Civil como el resto de los seres humanos, es un sistema inconstitucional. Pero, ¿por qué es inconstitucional? Y esto es importante, porque a veces se confunden los argumentos. Pero principalmente por esto. Porque lo que hace la Corte es lo siguiente. Dice, por la ley de riesgo de trabajo le hubiera correspondido 100.000 pesos, pero por el Código Civil le hubiera correspondido 2 millones de pesos. Que se haga una diferenciación tan enorme hace que esta forma, la forma de la ley de restablecer el daño, la forma de la ley de riesgo de trabajo de establecer el daño, es tan mala en comparación con el Código Civil que se vuelve irrazonable y por ende no se está protegiendo el principio básico de la Constitución, que es uno de los principios más importantes del derecho burgués, que es el principio de indemnidad, el alterum non laedere, el artículo 19 de la Constitución Nacional, que expresamente dice que las acciones que en ningún modo perjudiquen, ofendan a terceros. Es decir, si vos dañás a un tercero, estás incurriendo en una de las faltas más graves de todo el derecho. De hecho, el derecho burgués se basa en eso, es el daño, la idea esa. Entonces, es tan grave, tan baja, una indemnización tan baja, es tan contraproducente, tan contrario al artículo 19 de la Constitución, que la Corte lo termina declarando inconstitucional. Y a partir de ese momento, cuando se declara inconstitucionalidad del artículo 39, todos los tribunales del país, todos los días, declaraban la inconstitucionalidad de la ley, al punto que la ley de riesgo de trabajo tiene el récord Guinness, y esto es literal, tiene la mayor cantidad de declaraciones de inconstitucionalidad de la historia, de todas las leyes, de todo el planeta. Porque todos los tribunales, los cientos de tribunales que hay en el país, cada vez que se iniciaba un reclamo, tenían que declarar inconstitucional la ley, porque tenían que aplicar el Código Civil, y para poder aplicar el Código Civil tenían que declarar inconstitucional la ley. Entonces, imagínense, si hoy están entrando más o menos por mes unos 80.000 expedientes solo en Capital Federal, de los cuales la mitad fácil son accidentes, entonces 50.000 declaraciones de inconstitucionalidad, dije por mes, es por año, pero 50.000 así para empezar a hablar. Y es, en definitiva, todo lo que fue ocurriendo a lo largo de esos años,
las constantes declaraciones de inconstitucionalidad. Entonces el trabajador pedía la inconstitucionalidad de la ley y ahí sí podía reclamar por el Código Civil daños y perjuicios como corresponde, como cualquier otro ser humano. Y así es a donde se empezó entonces de vuelta a desmadrar toda la situación. Con este nuevo plano, con esta idea de las inconstitucionalidades y de la ley, se produjeron una serie de reformas importantes. Una reforma muy importante vino en el año 2012, que es la ley 26.773. Y esta ley básicamente derogó el artículo 39 después de años. Ese artículo estuvo vigente del 95 hasta el 2012. Lo derogaron en el 2012. Es cierto que la práctica venía derogado por la jurisprudencia de alguna forma, pero nosotros siempre pensamos mal, porque pensamos como abogados, muchas veces nos confundimos en eso. Pero piensen ustedes que nosotros vemos el problema, pero el 90% de los casos tramitan en la vida cotidiana y al trabajador le pagan lo que dice la ley y después no hace juicio, no todos hacen juicio. Entonces, era importante que se derogue ese artículo, era muy importante. Pero bueno, en definitiva, ya venía siendo declarado de antes de la jurisprudencia. Pero con un punto interesante también. Esa ley deroga el artículo 39, le permite al trabajador ir por la vía del Código Civil, pero, ojo con esto, como era la ley original, dice que vos tenés que elegir o la vía civil o la ley especial. Elegís una, abandonás la otra. Entonces esto es importante. ¿Por qué? Porque antes de esto, mientras se declaraba la inconstitucionalidad, el trabajador reclamaba una cosa o cobraba la ley de riesgo de trabajo y después pedía la inconstitucionalidad y cobraba el Código Civil. Entonces es como que los hacía los dos al mismo tiempo. Pero esto por culpa de que la ley estaba siendo declarada inconstitucional. Esta ley, en cambio, prevé que el trabajador pueda reclamar por el Código Civil, pero un sistema o el otro sistema, uno u otro. Tiene que optar. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, ahora el punto es el siguiente. Nosotros venimos bien hasta ahora con todo, cómo funciona todo el sistema, cuáles son las cosas que viene previendo, que los accidentes in itinere, que los accidentes en ocasión, que los accidentes con motivo, que las enfermedades profesionales. ¿Cómo termina esta discusión? ¿O cómo termina este sistema en la actualidad, cómo termina siendo ahora? Bien, esto es muy importante. Primero, la ley de riesgo de trabajo en el año 95 inventó las denominadas ART, las aseguradoras de riesgo de trabajo. Y esto es muy importante. Las ART son estas empresas privadas con fines de lucro, esto es importante, privadas con fines de lucro, que básicamente operan como una forma de seguro obligatorio para los empleadores que deben tener una ART. Y esa ART tiene un montón de funciones que por lo general cumple mal o directamente no cumple. Una función importante es la prevención de los riesgos. Esto nunca estuvo en ninguna ley, es cierto. La verdad que en esto hay una deuda pendiente. Las ART son muy flojitas con el tema de la previsión y de alguna forma tratar de evitar los riesgos de trabajo. Con esto vienen flojos. Pero bueno, algo es algo. Y vamos a ver por qué vienen flojos. Todo esto no es casual, ¿eh? Lo hizo el Carlos, no se olviden. El otro punto importante es que las ART son las encargadas de dar prestaciones en especie. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque vos tenés un accidente y la verdad que sí, está bueno que después poder reclamar todo, la indemnización, todo lo que vos quieras, es re importante. Pero mucho más importante es que en el momento que me rompí una gamba, venga alguien y me la cure. Así que sí, es verdad, las ART tienen prestaciones médicas, tienen prestaciones ortopédicas, entonces son importantes esta serie de cosas. Después también tienen prestaciones dinerarias, y también son muy importantes, porque si yo sufro un accidente de trabajo, la ART se va a hacer cargo a partir del 11º día. Los primeros 10 días los paga el empleador. A partir del 11º día, la ART se hace cargo del sueldo del trabajador mientras se recupera. Eso también está bueno para el empleador, pero por lo menos el trabajador cobra el sueldo. Y finalmente, las ART son las que pagan las indemnizaciones. Entonces, si después se determina que hay un daño, hay que indemnizarlo, y recuerden siempre que en la ley especial la indemnización es tarifada, siempre es tarifada y sigue siendo tarifada. Y esto es muy importante. Ahora, la pregunta inmediata es, ¿y cómo es esa tarifa? ¿Cómo es esa tarifa? ¿Cuál es la indemnización tarifada? Yo se las voy a anotar. No pretendo que después se acuerden toda la fórmula, pero sí que tengan idea de cómo funciona la fórmula. La fórmula es la siguiente, básicamente. La fórmula actualmente es esta. 53 por el coeficiente de edad, 53 por coeficiente de edad, vamos a poner así, por incapacidad, por ingreso base mensual. Entonces la fórmula básicamente es esta.
Pero ¿cuáles son estos parámetros? ¿Cuáles son estos parámetros? 53 es un número que pone la ley, es medio arbitrario en realidad. El número original era 43 y era una reseña o un guiño al máximo que establecía la ley original. Pero no importa, es una cuestión histórica, la verdad que es un número arbitrario. 53. ¿Qué es el coeficiente de edad? Bueno, básicamente es 65 dividido la edad que tenía el trabajador al momento del accidente. Entonces piensen ustedes, si el tipo era muy joven, si tenía 20 años, 65 dividido 20 da 3 y algo, ¿no? En cambio, si el tipo es muy viejo, 65 dividido 65, ponele, es 1. Entonces, si yo multiplico por 3, voy a tener una indemnización mucho mejor que si multiplico por 1. Cuanto más viejo el trabajador, menor va a ser la indemnización, lo cual es lógico. Esta es una indemnización tarifada que prevé los daños del trabajador como ser productivo. Entonces no se fija en los daños de la dignidad o qué sé yo, se fija en la capacidad de trabajo. Entonces es importante, 65 dividido la edad al accidente. Después, ¿qué es la incapacidad? Bueno, es un porcentaje específico, un porcentaje de capacidad que se expresa en un coeficiente también. Por ejemplo, si tuviera 50% de incapacidad, sería 0,5 de incapacidad. 0,5 de incapacidad, ese es el coeficiente. Y el último, y después voy a cada uno, y el último es el ingreso base mensual, que más allá de la forma de cálculo, que es bastante compleja y que no es el momento para que la veamos ahora, pero más allá de eso básicamente es el mes de sueldo. ¿Cuánto ganaba por mes el tipo? Cuanto más ganás, obviamente mayor es la indemnización. Y así es como funciona. Cuanto mayor es la incapacidad, mayor es la indemnización. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, y lo calculamos ahora mismo. Imaginemos un tipo que tenía, al momento del accidente, 38 años. 38. Entonces hacemos 65 dividido 38, nos va a dar 1,71. Después, imaginemos que tiene 0,5% de incapacidad. Imaginemos que tiene un sueldo común de 30.000 pesos. Entonces hagamos la cuenta. 1,71 por 0,5 por 30.000 pesos por 53. Y acá tenemos que da 1.300.000 pesos. Y esa es hoy la indemnización que tienen los trabajadores. Antiguamente no era así. De hecho, no estaba ni cerca de ser tan alta. Antiguamente había topes, era un desastre. La ley que hizo el Carlos era tremenda, tremenda en serio. Hoy es así como se calcula, que se calculó siempre igual. Lo que pasa es que antes le ponían topes, hoy no hay topes. Es 1.359.000 pesos. Pero el punto central es, ¿quién determina la incapacidad? La incapacidad la determina la RT. Es decir, el que te revisa, no, el perito no, ojalá fuera un perito. El médico de la RT la determina. El médico de la RT es el que te va a mirar y te va a decir, bueno, tenés incapacidad 50%. Obviamente nunca te va a dar tanto. Pero en definitiva, la RT, el médico de la RT. Entonces, piensen lo siguiente. Acá hay una serie de problemas enormes con esta ley. La propia RT es la que va a decir la incapacidad. Si decide que es mucha incapacidad, tiene que pagar más. Si decide que es poca incapacidad, tiene que pagar menos. ¿Qué va a querer hacer la RT? Obviamente va a querer pagar menos. Obvio que va a querer pagar menos. Entonces, las incapacidades que establece la RT son bajísimas, pero bajísimas. Obvio. ¿Y por qué? Precisamente porque quiere pagar menos indemnizaciones, porque son entidades con fines de lucro. Pero ahí no se termina el problema. El segundo problema es que los empleadores están obligados a tener una RT. Por ende, tienen que contratar una RT. Ahora, la RT, recuerdan que les dije, tiene obligaciones de prevención y de control sobre el empleador. Tiene que controlar para que el empleador baje los riesgos de trabajo. Ahora, si la RT se pone muy rompebola, ¿quién es el cliente de la RT? El empleador. Si la RT se pone muy rompebola, el empleador cambia de RT a una que no rompa tanto las pelotas. Entonces la RT tiene incentivos, 1, para dar bajas incapacidades, 2, para prevenir lo menos posible así no le rompe las bolas al empleador. Entonces, fíjense que el sistema está profundamente equivocado. Profundamente equivocado. Ese es el motivo por el cual tuvo tantos problemas. Entonces ustedes van a decir, no, pero no puede ser que la RT tenga la última palabra. Y la respuesta es esa. Obviamente que no. Si yo no estoy de acuerdo con la incapacidad que pone la RT, entonces esa incapacidad la va a revisar alguien. ¿Quién la revisa? Bueno, según la ley, la revisa una comisión médica. Bien, una comisión médica se llama local. Es decir, ¿qué es una comisión médica? Es un organismo administrativo que depende del Poder Ejecutivo, que básicamente tiene un grupo de médicos que van a determinar cuál es la incapacidad si alguien se queja de la que puso la RT. Entonces, si no estás de acuerdo con la RT, apelás, por así decirlo, ante una comisión médica. Y esa comisión médica lo va a revisar y va a poner cuál es la incapacidad.
Ahora, ¿cómo se mide la incapacidad? ¿Cómo hacemos para saber qué incapacidad tiene una persona? Pues básicamente hay una serie de tablas de incapacidades. Esas se denominan baremos, con B larga, baremos. Y el baremos vigente, de acuerdo a la ley, hoy es el decreto 659. Mírenlo, es muy interesante. 659 del 96. Muy interesante, porque realmente es una tabla de valor. Y dicen, si te falta una mano, 20%. Si te falta la mano hasta acá, 25%. Si te falta la mano hasta acá, 30%. Y así, son tablas que miden cuánto vale cada pedazo de ser humano, literal. Entonces, te miden con las tablas que usa la RT y que también usa la comisión médica y te terminan diciendo cuál es la incapacidad. Ahora, fíjense ustedes, si es una comisión médica local, imagínense que ustedes están en Jujuy. Van a la RT de Jujuy y la RT de Jujuy te dice que tenés 2% de incapacidad porque no te quiere pagar un peso. Ahora, te vas a la comisión médica, son todo médico amigo, son todo amigos, se conocen todo. ¿Te pensás que van a dar algo muy diferente? No, van a darte 3%, te van a dar lo mismo. La cosa es que cuando el Carlos creó la ley, cuando el genio del Carlos creó la ley, dijo, si querés, estás en contra de eso, podés hacer lo siguiente. Te vas a la comisión médica local. ¿No te gusta tampoco? ¿No te gusta lo de la RT? Comisión médica local. ¿No te gusta la comisión médica local? Bueno, te voy a dar otra opción, dice el Carlos. Dos opciones distintas. O bien, te vas a la comisión médica central, o bien, te vas a la Justicia Federal de la Seguridad Social, tiró el Carlos, un genio. Entonces, el camino era el siguiente, y ya con esto cierro, porque me estoy pasando un par de minutitos, pero sí quiero dejar claro esto. Tengo, entonces, ART determina la incapacidad. No me gusta lo que dice la ART, apelo. ¿Ante quién? Ante la comisión médica local. Local es del lugar a donde estoy. Apelo tampoco es la palabra correcta, porque no es una apelación, porque no es una cuestión judicial, pero sí trato de reconsiderar, trato de hacer un recurso para llegar a la comisión. Entonces, trato de llegar a la comisión local. La comisión local va a decir más o menos lo mismo, pues son todos amigos, son todos del mismo lugar. Imagínense los pueblos chicos. Acá en Capital por ahí no, pero en los pueblos chicos. Bueno, entonces el Carlos decía, en la ley original, en 95, el Carlos dijo, ya sé, si no te gusta, te vas a la Comisión Médica Central o te vas a la Justicia Federal de la Seguridad Social. Entonces, uno piensa, ¿no? La Comisión Médica Central, ¿dónde queda? En la capital federal. Y la Justicia Federal de la Seguridad Social, aparte, porque quisieron disfrazar que esto era seguridad social, no derecho al trabajo. La Justicia Federal de la Seguridad Social, ¿dónde queda? Bueno, la Cámara Federal de la Seguridad Social queda en la Valle 1268, en Capital. Entonces, si vos estabas en Jujuy y tenías un accidente en Jujuy, te tenías que ir a Capital si te querías quejar. Un desastre. Esto era un desastre. Entonces, esto mismo es lo que la ley también declaró inconstitucional en el fallo Castillo. ¿Recuerdan que le dije que había 3 fallos, 2 de los cuales eran importantes para nuestra clase de hoy? Aquino y Castillo. En el fallo Castillo se declaró la inconstitucionalidad del artículo 46 de la ley que reenviaba a la justicia federal, porque no tiene nada que ver, no es una materia federal esta, es una materia común, como el derecho civil común, un accidente de tránsito. Vos no vas a la materia federal por eso, es una materia ordinaria. Entonces todo lo tendría que resolver el juez del lugar a donde estás, el juez ordinario, no un juez federal que terminás en Capital Federal. Es un desastre. Entonces, por eso mismo es que eso lo declaró inconstitucional la Corte en el fallo Castillo. Hoy es distinto. Hoy te dicen, te podés ir a la Comisión Médica Central o te podés ir a la justicia ordinaria, a la justicia laboral ordinaria. Entonces, hoy tiene un poco más de sentido. O seguís hasta la Comisión Médica Central y después te vas a la justicia, porque después te podés ir también a la justicia ordinaria, o bien te vas a la justicia ordinaria y listo, no pasa nada. Entonces, hoy es distinto el sistema. Hoy tiene más sentido. Y la justicia ordinaria significa ir a un juez laboral del lugar a donde estás, no un juez federal, que no tiene ningún sentido. Entonces, por eso es hoy bastante más razonable. Pero fíjense ustedes qué intrincado que es el sistema, cómo las incapacidades terminan decidiendo las propias ART. Pues nadie hace no todo el mundo hace el juicio, es muy jodido el sistema. Es un sistema muy jodido. Entonces, por eso era importante que tengamos esta oportunidad de verlo bien, porque realmente si se van a poner a leer la ley, si leen ustedes la ley de riesgo de trabajo hoy, está la mitad derogada, cambiada, reinterpretada por otra ley, un desastre.